Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Hernández, soy residente del cuarto año de la especialidad en radiología aquí en el Centro Universitario del Hospital Dr. José Eleuterio González. Mi maestro asesor para el día de hoy fue el doctor Hugo Solís Lara, y el tema que vamos a platicar el día de hoy es de la aplicación de inteligencia artificial en medicina molecular y de forma más específica en PET-CT. De los objetivos que vamos a ver, pues van a ser algunas generalidades en cuanto a la interpretación de imágenes, de algunos rangos de error y por qué la razón por la que se tienen que utilizar algunas otras formas alternativas para poder analizar las imágenes, algunos conceptos básicos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje de máquinas, el deep learning o aprendizaje profundo, así como las redes neuronales convolucionales o algunos tipos de aprendizaje y cómo están moderados estos. Asimismo, vamos a ver un poco de las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina en general, las cuales han servido como principios para la aplicación en PET-CT, algunos principios básicos en la obtención de imágenes de PET-CT y la aplicación de PET-CT, inteligencia artificial, para incluso poderlo trabajar con la terapéutica o teragnóstica. Y así algunas de las aplicaciones actuales en PET-CT y PET resonancia magnética. De inteligencia artificial. Muy bien. En cuanto a la interpretación de imágenes, que es lo que hacemos todos los días en nuestra práctica, pues dependemos muchísimo de algunas cualidades propias de nosotros como seres humanos. Dentro de ellas, pues evidentemente la agudeza visual juega un papel muy importante para que podamos generar un buen diagnóstico. De eso también lo que realizamos nosotros en forma personal a nivel neurológico es una búsqueda de patrones por medio de la vista y a partir de ahí hacer unas correlaciones para poder llegar a un diagnóstico. A partir de que sabemos que existen esos patrones, tenemos que aprender a reconocer estos patrones para poder determinar lo que está frente a nosotros o si es que hay algún evento patológico, determinar que existe. Y al final siempre va a ser muy importante el tipo de entrenamiento, la cantidad de entrenamiento y sobre todo la experiencia que vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera. ¿Cuáles son nuestras limitantes como radiólogos, incluso ya con gente experta que ha tenido años trabajando en una sola imagen, en un solo tipo de modalidad? Hay diferentes estudios los cuales nos han mostrado que no toda la información que se presenta en una imagen, ya sea resonancia magnética, tomografía, es analizada por nosotros. En algunas ocasiones, algunas imágenes o algunas porciones del estudio que se encuentran en las orillas se nos escapan. En algún momento podemos tener algún tipo de distracción, ya sea porque estemos hablando con algún compañero, algún colega, porque recibimos alguna llamada, etcétera. Obviamente, la parte de la experiencia, entre más nos expongamos a cierto tipo de estudios y a cierto tipo de patologías, las vamos a poder dominar de forma más viva. Pero si no estamos expuestos a algún tipo de patología o algún tipo de estudio, pues evidentemente vamos a tener algunas fallas. De aquí, pues, el margen de error se han visto que puede llegar a ser hasta un 30%, casi una tercera parte o uno de cada 3 estudios va a existir algún tipo de margen de error en el momento de nuestro diagnóstico. Y pues de aquí, de lo más sencillo, pues podría ser desde no ver la patología, aunque sea muy evidente, o una mala interpretación de los hallazgos que están frente a nosotros debido a que desconocemos lo que se está presentando. A partir de aquí, pues existen diferentes clasificaciones radiológicas en las cuales pues hay diferentes tipos de margen de error o diferentes tipos de errores. Dentro de estos errores, si vemos, muchos son atribuidos al radiólogo, mucho en cuanto a su percepción de los estudios, mucho en cuanto a que no tienen algún tipo de experiencia previa en el tipo de interpretación. En algunos otros, lo que nos ha ocurrido, lo que hemos visto, la satisfacción diagnóstica de que ya interpretamos o ya diagnosticamos lo que veníamos buscando y se nos pueden ir a algún otro tipo de diagnósticos. Y de ahí, pues, múltiples errores que se pueden manifestar. Y pues aquí solo es un ejemplo de algunos de los estudios clínicos que se han presentado a lo largo del mundo, en los cuales nos arrojan estos resultados. De lo que ya veníamos platicando, hasta un 30% de estudios con un margen de error, y de estos mismos 30% existe que no contienen los hallazgos anormales en el reporte. Es decir,
Muy probablemente lo descubrí, muy probablemente sí lo tenía consciente de que ahí se presentaba esta patología, pero al momento de yo ponerlo en el reporte, lo omití. ¿Cuándo se han descubierto principalmente estos errores? Cuando se hace una valoración de forma retrospectiva, cuando volvemos a regresar a ese mismo estudio y observamos que no se encontraba lo que estábamos buscando. Un 4% ha sido reportado en radiólogos cometiendo algún tipo de error en el momento del diagnóstico. ¿A qué nos referimos? Estamos leyendo algún tipo de estudio y en el momento, junto a un maestro, junto a alguna otra persona con algún otro tipo de experiencia, a nosotros vamos a llegar a omitir algún tipo de hallazgo y lo estamos haciendo en el momento. Que Kelly y colaboradores descubrieron a partir de un estudio clínico que hasta 19% de los radiólogos que ellos evaluaron omitieron un nódulo pulmonar de 16 milímetros. Pues si nos ponemos a pensar 16 milímetros, creo que ya podemos llegar a observarlo de forma adecuada con la experiencia necesaria, pero hasta 19% lo omitieron en estudios de radiografía simple. Existieron algunos otros estudios por otros tipos de investigadores, en el cual demostraron que hasta un 90% en otras partes del mundo llegaron a presentar esta omisión de diagnóstico. Y si nos vamos con otros tipos de estudios, pues va a ir cambiándose la modalidad y evidentemente los tipos de errores. Sabemos que hasta el 30% de estudios de mamografía son mal diagnosticados y una vez que estos son mal diagnosticados, pues se va a hacer un sobrediagnóstico de hasta un 50%, lo cual va a conllevar a que se repita algún tipo de estudio, que se agregue algún otro tipo de estudio o inclusive que se llegue a generar algún tipo de procedimiento invasivo para poder acercarnos a un diagnóstico el cual no era necesario desde un inicio. ¿Cuáles han sido algunas de las respuestas que se han intentado dar para poder evitar todo este tipo de errores, para poder dar un tipo de apoyo a los radiólogos, ya sea en la parte de interpretación, en la parte de generar algún tipo de jerarquía de estudios para poder determinar cuáles son más importantes, inclusive cuáles son algunos hallazgos que podemos llegar a identificar de forma inmediata o generar mediciones semiautomáticas o automáticas? Pues esto ha sido por medio de la inteligencia artificial. Ahorita, a grandes rasgos, lo que podemos ver aquí es cómo hacemos nosotros análisis o estudios convencionales. Si recuerdan, del lado izquierdo de la pantalla es como vemos cada uno de los estudios que nosotros realizamos, en donde se hace una inferencia o un tipo de estudio lineal, en el cual pues simplemente estamos viendo de nuestros sujetos en estudio cuáles son los que se encuentran más cerca, que representan a nuestra población. Así es como analizamos la mayoría de nuestros estudios. ¿Por qué? Porque son datos y en la gran mayoría son una cierta cantidad de datos los que nosotros podemos llegar a manejar. Por parte de la inteligencia artificial, lo que se utiliza son las redes neuronales convolucionales. Voy a ir un poquito más a detalle después, pero simplemente es basado en la estructura de nuestros cerebros como se ha intentado generar cierto tipo de información para poder generar relaciones de un estudio o de una imagen analizada y de ahí generar algún tipo de resultado. En la actualidad existen varios tipos de algoritmos de inteligencia artificial en medicina aprobados por la FDA y como lo podemos ver aquí, la gran mayoría, que son estos de azul, van dedicados a radiología. Dentro de ellos, varios que ya han sido aprobados en PET-CT. La aplicación de inteligencia artificial en medicina pues no es nuevo, lleva más de 70 años en diferentes modalidades. Dentro de las primeras que se intentó usar ha sido por medio de los Decision Support System o sistemas de toma de soporte en la toma de decisiones, en los cuales de los dos primeros fueron el AHELP, que prácticamente lo que hacía era ponía diferentes tipos de sintomatología y se intentaba acercar a algún tipo de diagnóstico. Y el que tuvo más éxito, pero al final no se pudo implementar, es el sistema de Dombal, en el cual principalmente era para dolor abdominal, en el cual trataba de determinar cuando era un dolor por apendicitis, un dolor por colecistitis, entre otro tipo de dolor abdominal, y pues prácticamente no se pudo llegar a ninguna aplicación verdadera. Por lo tanto, desde que se inició su aplicación o desde que se empezó a aplicar la inteligencia artificial en medicina, tuvo un lento crecimiento desde hace 70 años. Pero prácticamente la razón por la que se dice que tenía un lento crecimiento era porque tenía solo aplicaciones muy limitadas.
tanto para el reconocimiento de imágenes o inclusive simplemente para trabajar con el reconocimiento de voz, pero desde los últimos 7 años ha tenido un crecimiento exponencial. No sé si alcanzan a ver, una disculpa, está muy pequeño, pero pues empieza desde 2011, aquí en la porción más izquierda de la gráfica, en el eje de las X, y si vamos hacia la derecha, va creciendo hacia 2017. ¿Y qué es lo que nos está exponiendo, qué es lo que nos está manifestando? Cómo en comparación con el uso de algoritmos de inteligencia artificial versus el ser humano, ha ido mejorando hasta limitar el margen de error, disminuyendo el margen de error. Esto es la comparación con un ser humano normal. En pocas palabras, ha superado al ser humano para la detección y caracterización de cierto tipo de patrones o cierto tipo de imágenes. Entonces, teniendo en cuenta esto, que podemos llegar a generar ciertos patrones automáticos o semiautomáticos por medio de inteligencia artificial, podemos determinar que podemos utilizarla en otro tipo de características dentro de radiología. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos de los avances de inteligencia artificial han sido dentro del concepto del machine learning, y dentro del machine learning aún más específico, el deep learning, el cual, pues como les acabo de explicar, se basa en la fisiología del cerebro para poder generar correlaciones, como si fueran diferentes neuronas que ante un estímulo se empiezan a correlacionar o a generar algún tipo de interpretación de lo que está presente frente a ellas. Pues es lo mismo que vamos a intentar hacer con las redes neuronales convolucionales. Evidentemente, ha habido un avance muy importante en todo lo que tiene que ver con sistemas computacionales, más específico los hardware. Anteriormente teníamos que tener un cuarto similar al que nos encontramos nosotros para poder generar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial. En este momento ya simplemente para una tarjeta gráfica pues puede caber en la palma de nuestra mano. En cuanto a software, pues también ha existido un amplio número de creación y de acceso para poder aplicarlos en los diferentes tipos de imágenes, y pues también que se han generado grandes bases de datos, las cuales han servido para poder crear estos algoritmos de inteligencia artificial. En cuanto al machine learning, ¿a qué nos referimos con el machine learning? Son diferentes algoritmos de análisis estadístico, los cuales tienen una función específica. Ellos mismos mejoran su respuesta a los datos posterior a que fueron expuestos a ellos de forma iterativa o de forma repetitiva. Eso es a lo que nos referimos. Es decir, exponemos a un tipo de experiencia a una máquina de forma repetitiva y de esa experiencia va a ir aprendiendo. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es muy simple: desarrollar modelos matemáticos que aprendan de estos datos para efectuar una tarea y, si es posible, generar algún tipo de predicción a los nuevos hallazgos a los cuales se van a ser expuestos. De esta aplicación de Machine Learning en radiología, ¿cómo es que se ha intentado aplicar? Para que podamos entender cómo lo podríamos nosotros aplicar en radiología de forma general, tenemos que entender algunos conceptos básicos de cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial, entre el Machine Learning y entre el Deep Learning, ya que no son conceptos que estén completamente aislados uno del otro. Si entendemos que la inteligencia artificial es un concepto más amplio que abarca al Machine Learning, y dentro del Machine Learning se encuentra el Deep Learning, podemos entenderlo de esta forma. La inteligencia artificial son tecnologías capaces de aprender tareas a base de ciertas instrucciones que nosotros le demos. Estas tecnologías son capaces de realizar estas tareas mejor que los humanos inclusive, y son basadas en una serie de instrucciones. Un ejemplo es el ajedrez que todos tenemos en la computadora o el ajedrez que podemos bajar la aplicación. Se le daba a la computadora, antes de que fuera aplicada la inteligencia artificial, una serie de estrategias o de movimientos que en el momento en que yo realizara un movimiento, la computadora respondía muy simple con otro movimiento, pero no aprendía de esos movimientos. Yo pude haber jugado más de 100 veces y jamás iba a aprender de mis jugadas, y yo podía seguirle ganando a la computadora. Eso era obviamente antes de que existieran nuevas aplicaciones con el nuevo ajedrez. En cuanto al Machine Learning,
en el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial, como ya lo vimos, que utiliza diferentes tipos de algoritmos para analizar los datos que está recibiendo. A partir de ese análisis, aprende. Después de que aprende, puede determinar o generar algún tipo de decisión e inclusive generar una predicción. No solo va a seguir cierto tipo de instrucciones como en el ajedrez o como en la inteligencia artificial de forma general para cumplir una tarea, sino que aparte puede llegar a generar un análisis de grandes bases de datos e inclusive poder crear algoritmos para poder simplificar la información que le está recibiendo y aprende cómo realizar una tarea. El ejemplo más sencillo es el spam de nuestro correo electrónico. Cuando llega un correo que aparentemente es spam, pues ahorita ya lo vemos. Te dice, creemos que el correo que tú estás recibiendo es spam, pero ¿basado en qué? Basado en las características, basado en el tipo de envío que está, de quién nos lo envía, basado en que si fue enviado múltiples veces, etcétera. Entonces, esa es la parte del Machine Learning. Ya tiene ciertas instrucciones, pero a partir de las instrucciones ya aprendió para poder catalogar o generar algún tipo de predicción. Ahora, de una forma más profunda o más específica, ¿qué es el Deep Learning? El Deep Learning son técnicas de implementación del Machine Learning, en el cual se inspira en las redes neuronales de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente son diferentes neuronas en varias capas, las cuales van a estar interactuando. Es como si estuviéramos hablando de las neuronas que se encuentran en la porción más superficial de la corteza, después en las que se encuentran a nivel subcortical, etcétera, y después las conexiones e interacciones que pueden llegar a generar. De aquí, ¿qué es lo que es importante? Aprende con el tiempo, debido a que no todas las instrucciones que se le pudieron haber dado las recibió en algún momento. El ejemplo más importante es el sistema automático de cualquier tipo de coche que se maneje por sí mismo o que no requiera un piloto para poder ser manejado. Estos coches no siempre van a tener todos los estímulos o todas las instrucciones para saber cuándo tienen que frenar, para distinguir cómo es una persona que es alta, que es baja, que usa un paraguas, que está utilizando algún tipo de abrigo, si alguien está corriendo, si es un animal. Todas estas instrucciones las pudo haber recibido, pero va a ir aprendiendo conforme se le van presentando para poder llegar a tomar ciertas decisiones. Si entendemos esos conceptos de forma general, entendemos que, de nuevo, el objetivo del Machine Learning es generar modelos matemáticos que aprendan de los datos, generar predicciones para nuevos datos. El ejemplo que podemos llegar a generar, pues, es por medio de las redes neuronales convolucionales. Para poder entender este concepto de las redes neuronales convolucionales, tenemos que entender que una red neuronal convolucional va a ser expuesta a algún tipo de objeto, el que nosotros creamos, o un tipo de imagen o un tipo de estímulo. En el momento en que tenemos un tipo de imagen que le vamos a llamar input, esta va a ser analizada por la red neuronal convolucional. Al ser analizada, va a generar una respuesta o un output o una información de salida. Nuevamente, si ponemos ahora otro tipo de imagen, el cual va a ser analizada por la red neuronal, nos va a determinar que ahora lo que estamos viendo es una flor. Si continuamos con diferentes tipos de imagen, pues nos va a decir ahora que ese es un tipo de perro. Puedo modificar la imagen, puedo acercarla, puedo voltearla, puedo cortar un pedazo, y lo que va a intentar hacer la red neuronal convolucional es, a partir de la información previa a la cual fue expuesta, dar una respuesta. Por lo tanto, aunque yo haga cambios en mis imágenes, me vas a decir que sí, sigue siendo un perro. Ahora bien, en cuanto a medicina, ¿cómo ha sido utilizado este tipo de información? Cuando tenemos una red neuronal convolucional, por ejemplo, analizamos algún tipo de imagen de patología y lo que puede llegar a generarnos, basado en la información previamente alimentada, es crearnos áreas de interés y decirnos, este es el tipo de célula que estás presentando, este es el tipo de patología, o justo en esta área es donde se encuentra algún tipo de hallazgo específico. En la parte de radiología, se han hecho algoritmos de inteligencia artificial basados en redes neuronales convolucionales, los cuales lo que hacen es, a partir de una imagen de radiografía, generan un análisis y me pueden llegar a dar algún tipo de dato o algún tipo de output
basado en la información que obtuvieron de esa imagen. ¿Y qué es lo que nos pueden decir? Pues que existen, es una radiografía de tórax en proyección póster anterior. Pero ahora, lo que nosotros vimos fue un tipo de análisis, un tipo de filtro de una red neuronal convolucional, una sola capa. Si pusiéramos más capas de redes neuronales en las cuales analicemos, dependiendo de qué es lo que se le informó a esa capa, pues lo que nos va a dar son diferentes datos. Nos puede dar si incluso es un hombre, si tiene un índice de cardiotorácico menor a 50, si tiene o no tiene algún tipo de patología, y con ello poder dar algún acercamiento diagnóstico. La parte más importante o la parte que debemos entender a ciencia, pues le vamos a llamar un poco abstracta, es la parte de la convolución dentro de las redes neuronales. Esta parte de convolución evidentemente suena un poco confusa y puede llegar a generar algún tipo de conflicto porque es este tipo de fórmula la que se utiliza, la cual en cuanto a término, pues es más sencilla de entender. Voy a poner este video. Lo que estamos viendo aquí es cómo de una red neuronal convolucional tenemos las diferentes capas que tienen diferente información. Estas capas, filtros o kernels, como lo podemos llamar, tienen todos estos puntos que alcanzamos a ver. Cada uno de esos puntos tiene diferente tipo de información que va a analizar. Bordes, escala de grises, unidades Hounsfield, cómo se encuentran las estructuras aledañas, si hay datos de aumento de intensidad, etcétera. Y estas van a analizar la imagen a la cual va a estar expuesta. Existe un segundo filtro o un filtro más avanzado, el cual ahora uniendo bordes, uniendo centro, uniendo esquinas, uniendo tejido aledaño, me va a dar otro tipo de información más específica o más condensada para al final, en un filtro más externo o detallado, me pueda llegar incluso a dar algún tipo de información que pueda acercarse a algún tipo de diagnóstico. ¿A qué nos referimos? Así es como interactúan las redes para poder llegar a generar algún tipo de información. Estas son las diferentes capas con diferentes grados de complejidad, desde más simple a más complejo la información. La parte de convolución dentro de las redes neuronales, como les dije, es esta parte del algoritmo, el cual, ¿qué es lo que hace o a qué se refiere con convolución? Tenemos este filtro que está intentando trabajar sobre una imagen y lo que tiene que hacer es intentar localizar en dónde encaja de forma perfecta. Es decir, ese filtro ya tiene una estructura, una forma, una profundidad de forma determinada. En el momento en que se localiza o en el momento en que detecta como si fuera una pieza de rompecabezas dónde debe ir, en ese momento se genera un tipo de señal positiva para la red neuronal. Y así es como va a ir generando información. Entonces, una vez que tenemos ese tipo de filtro aplicado a una imagen, va a generar un tipo de información o un tipo de patrón positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros muchas veces cuando estamos intentando identificar algún tipo de texto específico? Son algoritmos igual de inteligencia artificial, si bien no muy avanzados, sí básicos, pero nos pueden ayudar a entender cómo funciona. Nosotros en el momento en que ponemos para el buscador de algún tipo de palabra, así es como trabajan estos algoritmos de inteligencia artificial. Perdón. Decimos que busque esa palabra y va a empezar a buscar dentro de todo el texto basado en la primera capa, la cual es la A. El filtro A, el kernel A o la primera convolución, la cual es la A, va a ir texto por texto y donde encuentre una señal positiva, un match, va a generar una señal positiva. Y a partir de ahí lo pasa a un tipo de resultado, el cual me determina o ya sea una A o una imagen para poder darme el match que acabo de representar. Entonces tenemos el filtro A, el filtro C, el filtro D, y así van a generarse diferentes filtros, diferentes kernels,
hasta que obtenga la información que estoy recibiendo. En pocas palabras, lo que estamos viendo es diferentes filtros aplicados a un texto. Imaginen estos tipos de filtros aplicados a una imagen. ¿Cómo se genera toda esta información? ¿Cómo la tenemos que aprender a determinar? ¿Cómo en algún momento alguien dentro de radiología o de cualquier otro tipo de imagen determinó que esto estaba correcto? Pues es por medio de dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, en el cual se utilizaron imágenes previamente con algún tipo de anotación en donde determinábamos, este es un nódulo, este es un nódulo, este es un quiste, este es un quiste, este es un tumor, este es un tumor. Múltiples veces con cientos, inclusive miles de imágenes para poder entrenar a un algoritmo, pero quien entrenó ese algoritmo fue una persona experta que ya sabía a ciencia cierta, ya sea por patología, algún tipo de resultado diferente, que esa anotación que él hizo dentro de una imagen era verdadera. Pero también existe el aprendizaje no supervisado, en el cual se exponen a diferentes tipos de imágenes que no fueron previamente anotadas y la máquina o el algoritmo trata de dar alguna respuesta basado en la experiencia previa. Ahora bien, en cuanto a la parte de PET-CT, para los principios de obtención de PET-CT no me voy a ir muy a detalle, me voy a ir más en cuanto a la obtención de la imagen, porque es donde se está trabajando demasiado. Si nos queremos ir más a detalle, por favor, vayan a cualquiera de este tipo de pláticas de nuestro centro. Uno es los principios de física del PET-CT del doctor Jaciel Maya y la interpretación del PET-CT y algunos pitfalls que podemos llegar a tener del doctor Hugo. En cuanto a la imagen, sabemos que un radiofármaco se produjo a partir de que fue expuesto en un ciclotrón a que sus electrones fueran cargados de forma positiva, como lo es el radiotrazador del FDG. Este es inyectado dentro del cuerpo humano. Una vez que interactúa con los diferentes órganos del cuerpo humano, si hay algún lugar donde tenga algún tipo de recepción especial, va por medio del efecto de aniquilación producir dos fotones, los cuales se emiten en una misma dirección, en una misma línea, en diferente dirección, con un ángulo de hasta 180 grados, y van a ser recibidos o expuestos en los receptores del PET-CT, los cuales van a estimular, van a llegar a la computadora, y esta información pues va a ser recibida para poder ser procesada en una imagen. Es una forma muy simple de poderlo expresar. Pero una vez que se emiten estos fotones, sabemos que existen verdaderas coincidencias. ¿Qué quiere decir? Que hay un hallazgo y a partir de que se genera el efecto de aniquilación, pues un fotón va a ir a chocar contra este receptor y el opuesto va a ir contra este otro receptor. Aquí sabemos que es una verdadera coincidencia, pero existen dos tipos de coincidencias que nos afectan para la generación de la imagen, como son las coincidencias en random y las dispersas. ¿A qué nos referimos? Cuando existe un choque sobre uno de los receptores que no tienen que ver con ningún tipo de hallazgo basados en esta imagen y nos puede llegar a generar algún tipo de señal o de imagen que no existe en ese momento. Y las imágenes aleatorias, las cuales, si bien la imagen no chocó en una línea recta, va a generar algún tipo de estímulo o de imagen sobre otra línea que no existía dentro de la imagen. ¿A qué nos referimos? Una vez que se inyecta el radiofármaco, que genera algún tipo de recepción en alguna parte del organismo, por medio de una línea recta y un cierto tipo de ángulo, va a generar un estímulo. Este estímulo es computado o se manifiesta como una imagen dentro de la computadora. A esto le vamos a llamar sinograma. Si se generara en otra línea de estímulo, que estimule dos receptores, pero en el mismo ángulo, va a generar otro punto, otra imagen dentro del sinograma. Ahora bien, si se generan múltiples imágenes con diferentes líneas de estímulo, pero en el mismo ángulo,
van a generar una línea completa de imagen dentro del sinograma. Si vamos cambiando el ángulo de las líneas de estímulo, pues me van a generar otra línea dentro del sinograma. Al final, lo que llegamos a obtener es esta imagen completa de sinograma. ¿A qué nos referimos con sinograma? Es los datos crudos o los datos tal cual son extraídos del paciente por medio del receptor de PET-CT y se encuentran dentro de la computadora. Ahora, la función que ya tenemos o la imagen como la vemos es porque fue postprocesada por las diferentes computadoras. Muy bien. Un ejemplo más sencillo. Tenemos esta imagen. Esta imagen es la imagen verdadera que nosotros vamos a tener y que queremos obtener posteriormente a ser expuesta a un PET-CT. Cuando es expuesta a una sola línea que infiere en dos puntos diferentes, vamos a obtener estos datos crudos. Entre más líneas, entre más ángulos vayamos exponiendo a nuestra imagen o a nuestro paciente o a la imagen que estamos evaluando, pues evidentemente entre más ángulos de choque genere, vamos a tener una mejor imagen. Y así es como en algunas ocasiones no se han visto cómo se generan como algún tipo de líneas que parecen cabellos en el PET-CT, es por los mismos ángulos que se van generando. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? No es para que pues nos confundamos en cómo se genera la imagen en el PET-CT, pero si entendemos cómo está computada esta imagen, podemos aprovecharla para poder aplicar algunos conceptos de inteligencia artificial. Ahora bien, ese mismo concepto, de una forma más sencilla, sabemos que en el momento en que inyectamos un radiofármaco, este radiofármaco pues tiene un cierto tipo de target o un cierto tipo de objetivo. Eso es lo ideal, que nos señale en dónde se va a estar acumulando para determinar dónde se encuentra algún tipo de patología. Pero la realidad es que aparte, el radiofármaco también se va a acumular o se va a encontrar en algún otro tipo de tejido que es normal. Y además, se puede encontrar dentro del torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que me está determinando? Aquí pues va a haber algún tipo de contaminación, si lo pudiéramos llamar, o algún tipo de ruido o artefacto de ruido, el cual pues no me está demostrando nada más donde se está acumulando de forma patológica algún tipo de radiotrazador, sino también que se encuentra dentro de tejidos normales o diferentes espacios, en el espacio intracelular, en el espacio intersticial y en el espacio vascular. Esto ya se ha intentado explicar por diferentes modelos cinéticos de distribución de los radiofármacos e inclusive cómo pueden llegar a funcionar estos al interactuar con diferentes tejidos. Ya voy a entrar un poquito más a sencillo. Todo esto créanme que sirvió para algo. Ahorita se los explico de una forma más sencilla. En otro concepto básico de la generación de imagen, sabemos que a lo largo del tiempo, si esto fuera el tiempo cero, y va avanzando el tiempo de que se inyectó un radiofármaco, sabemos que la mayor cantidad de estímulo va a ser durante la obtención del estudio. Pero existen diferentes formas en lo cual tenemos una menor sensibilidad de obtención de la imagen cuando hay también un escaneo muy corto o de un tiempo muy corto de escaneo o cuando inyecto una dosis muy baja del radiotrazador. Obviamente, entre mayor dosis, entre mayor tiempo de escaneo, voy a tener una mayor sensibilidad, pero también con diferentes efectos adversos, ya que estoy exponiendo más tiempo de radiación a mi paciente y también a un radiotrazador en mayor cantidad. Para entender todo lo que les acabo de explicar en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a la obtención de imágenes, vámonos a un concepto un poquito más sencillo o un tipo de analogía más sencilla. Les muestro a continuación esta imagen. Es una pintura de niños jugando de Pierre Bruegel, la cual se realizó en Bruselas en 1560. Si yo les preguntara de esta imagen, si encuentran algún tipo de patrón, algún tipo de anomalía, algo que se les haga inusual, pues comenzaríamos a analizar tal vez en algún patrón como si fuera algún tipo de estudio de imagen, tal vez de inferior a superior, tal vez de izquierda a derecha, tal vez del centro, tal vez en algún lugar donde se haya algún conjunto de niños jugando. Y si esto lo llevamos a nuestro concepto
En cuanto a los estudios de imagen en escala de grises, pues tenemos que nuestro objeto podría ser la anatomía representada en una tomografía en escala de grises. Y volvemos a hacer lo mismo, tratar de intentar identificar lo que no encaja en esta imagen. Ahora, si esto lo aplicamos a la medicina funcional o a la medicina nuclear, pues tenemos que se pierde esta imagen. Inclusive en inglés le llaman nuclear medicine en lugar de nuclear medicine, porque no es muy clara la anatomía como la podemos llegar a observar. En el momento en que inyectamos un radiotrazador, este va a ir dirigido hacia algún tipo de órgano que no está fungiendo en sus funciones normales. En pocas palabras, va a identificar lo anormal. Si lo aplicáramos por medio del radiofármaco en PET, pues tenemos que lo que nos va a señalar es esa imagen, la cual, pues aparentemente es de una persona ya de edad avanzada, la cual está incluso encorvada y se está alejando de la imagen y se encuentra en el centro, aparentemente, pero no podemos determinar su geolocalización o su localización, su profundidad, su interacción con algunos otros niños o con algunos otros órganos, en este caso. En el momento en que el PET lo intentamos llevar a un análisis más estructurado, pues todavía nos queda duda en cuanto a sus relaciones con algunos otros órganos. En el momento en que agregamos la tomografía, genera una mayor resolución, le podríamos decir, de cómo se encuentra el lugar que está captando el fármaco, cómo se encuentra su relación con los otros órganos y en dónde específicamente dentro de la anatomía está localizado. Pero la realidad es otra. La realidad es que un radiofármaco no solo se localiza en los lugares que tienen algún tipo de patología o a donde van dirigidos, también de forma normal va a llegar a trazar o a marcar algunos lugares normales o algunos niños que sí son niños o donde no hay ningún tipo de anomalía. En el momento en que lo agregamos a lo real o a como lo habíamos visto, pues también tenemos que, dependiendo de los diferentes sitios, intersticial, vascular, pues me va a llegar a generar algún tipo de captación en el momento que estoy realizando mi estudio. Por lo tanto, no voy a poder determinar de forma adecuada o a ciencia cierta dónde se encuentra algún tipo de patología. Puedo inferir que en ese momento o en algún lugar se encuentra e inclusive pues medir también la concentración del radiofármaco. En el momento en que agregamos la tomografía es cómo podemos llegar a obtener una mejor resolución de la imagen. Ahora bien, en el momento en que tenemos la capacidad de que un fármaco, un radiofármaco, vaya a algún lugar específico basado en las capacidades de recepción, podemos utilizar este mismo radiofármaco para que contenga algún tipo de terapéutica o algún tipo de medicamento que vaya dirigido hacia el lugar donde se va a localizar. Tenemos así como en algún momento podemos utilizar este radiofármaco para la terapéutica e ir dirigido exclusivamente al área de mayor captación. Esto es lo que nosotros llamamos la teragnóstica, la cual ha tenido un aumento en cuanto a su investigación en los últimos años, en los últimos 5 años. Ahora bien, ¿a qué nos referimos? La terapia convencional, pues si nos fijamos, podría llegar a no solo afectar y quitar el área de interés, sino que pues también puede llegar a afectar a tejidos aledaños, en este caso los edificios, a quitar más niños, a reducir la cantidad de otros tejidos que se encontraban de forma normal, mientras que la terapia dirigida única y exclusivamente quitó al personaje que estaba de forma normal ahí. ¿Cómo podríamos utilizar o cuáles ventajas tendría utilizar Deep Learning para poder trabajar en esto? Recordando que dentro del Deep Learning utilizamos diferentes tipos de filtros o diferentes tipos de kernel. Deep Learning no va a analizar la imagen como nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar diferentes tipos de patrones basado en lo mismo que les acabo de explicar, en bordes, en profundidad, en unidades Hounsfield, etcétera, para poder analizar cada uno de los píxeles de una imagen, pero en el estudio de imagen tridimensional va a ser cada uno de los voxeles
que si recordamos es la unidad volumétrica, y así es como uno a uno va a ser analizado. Va a utilizar estos tipos de filtros o diferentes tipos de kernels, en el cual va a ser algún filtro en la escala de grises, otro solo en colores, que resalte los azules, otro que resalte los verdes, etcétera. Con todo este tipo de filtros, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar que en la pintura pues no solo se encuentran niños jugando, sino que se encuentran hasta 230 niños que están realizando 83 diferentes tipos de juego y que además va a poder generar conexiones entre los individuos de la pintura y además que no es una persona adulta, que es un niño que está en zancos y que simplemente está yendo en una dirección opuesta. ¿Qué otra cosa se puede utilizar si aplicamos otro tipo de filtro o un tipo de filtro o kernel mucho más avanzado o otra capa dentro de la red neuronal convolucional? Además, nos puede llegar a generar que este mismo modelo que podemos observar, pues tiene la misma angulación de los zancos, nada más que este niño tiene unos zancos más pequeños. Además de que los zancos tienen la misma angulación, determinó que si lo analizamos y lo superponemos o lo superpone el algoritmo, es el mismo modelo que utilizó el artista para crear cada uno de estos dos modelos. Simplemente pintó aquí una capa o un abrigo y aquí no lo pintó. ¿A qué nos referimos? Pues que incluso determinó cómo se recicló una imagen para poder generar otra, y no solo determinó que no existía una patología o que no existía ninguna normalidad, sino que era un niño ahora nada más con zancos pequeños. Y pues de ahí nos podemos preguntar cuántos otros modelos utilizó reciclados dentro de la pintura. Igual eso lo pueden buscar después. Entonces, si entendieron este concepto de cómo dentro de una imagen aplicada al PET-CT podemos generar diferentes tipos de análisis por medio de diferentes tipos de filtro, podemos entender que la aplicación de la inteligencia artificial en PET-CT nos puede ayudar en la adquisición y formación de imágenes. Además, nos puede ayudar en la reconstrucción de imágenes, corrección de artefactos de movimiento, o cualquier tipo de artefacto que pueda llegar a presentarse, en cuanto a la atenuación y reducción de la dispersión de los diferentes rayos gamma que se presentan, como lo vimos, además de el análisis cuantitativo. ¿A qué nos referimos con el análisis cuantitativo? Hacer de forma más objetiva un análisis de lo que estamos observando en los hallazgos de nuestro PET-CT. Y pues estos son algunos de los artículos que están demostrando muchísimo mejores resultados incluso que algunos de los radiólogos más expertos. De aquí, de estos estudios, pues, bueno, muchos, la gran mayoría son con el FDG, pero también están analizando otro tipo de radiotrazadores. Muchos van dirigidos a diferentes partes del cuerpo, pero van más dirigidos hacia cerebro. Y de ahí, ¿qué es lo que más nos debe interesar o qué es lo que más nos debe importar? Muchos de ellos requieren grandes bases de datos previamente anotadas con diferentes tipos de hallazgos que hayan sido corroborados por medio de radiólogos expertos para poder llegar a generar un conocimiento que pueda llegar a tener una significancia en la salud de nuestros pacientes. Dentro de estos algoritmos, ¿cómo funcionan? Si nosotros vemos este tipo de imagen, lo que nosotros estamos obteniendo es un tipo de histograma o de sinograma, como lo llamamos en PET, basado en la información que estamos recibiendo. En pocas palabras, los datos crudos que se van a estar analizando son estos, o los que se van a estar generando son estos. En pocas palabras, que a una mejor imagen, a mayor número de imágenes, a mayor cantidad de datos que se estén exponiendo, por ejemplo, 1000, 10,000, 100,000, vamos a tener un mayor histograma con mayores características, con mayores puntos de referencia o con mayor cantidad de líneas dentro de nuestro sinograma, y a partir de ahí podemos determinar cómo se encuentra una imagen. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros hiciéramos un análisis lineal o un mapeo lineal, como es en algunos estudios, utilizando diferentes fórmulas matemáticas y físicas, que son los principios básicos del PET,
pues podemos generar alguna inferencia de un nuevo tipo de imagen donde se reduzca la radiación, donde se utilice un nuevo radiotrazador o donde se utilicen algunos tipos de cambios que puedan ayudar a disminuir la cantidad de radiación que se está dispersando, la cantidad de radiofármaco que se está utilizando, y podemos, a partir de un nuevo histograma que estemos obteniendo, llegar a inferir el tipo de imagen que vamos a obtener. ¿A qué nos referimos? De los estudios más actuales, ¿qué es lo que están haciendo? Se realiza un tipo de PET-CT en un menor tiempo, tiempo de espera desde que se inyectó el radiofármaco, con menor cantidad de tiempo de exposición a el PET-CT, con un diferente tipo de radiofármaco, y con esto puedo tratar de obtener una mejor imagen, pero para haber obtenido esta mejor imagen tuvo que haber sido expuesto a una cantidad específica, y entre más estuvo expuesto a esa cantidad de estudios para poder generar esta imagen, disminuyó la cantidad de errores. ¿A qué nos referimos? Lo mismo, esta es la imagen que se encuentra o que obtuvimos con cierta cantidad de ruido, y como podemos ver, pues sí, se ve como si estuviera captando el radiofármaco en diferentes lugares. Lo que queríamos o lo que deberíamos obtener basado en lo que es real es este tipo de imagen. Si nosotros de forma normal aplicamos un filtro de una red neuronal convolucional con un filtro de 3×3, podríamos llegar a obtener una mejoría en la imagen. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginen que esta es la imagen que están exponiendo como si fuera la del carro. Estos son los kernels, los filtros que va a estar exponiéndose para tratar de generar un nuevo output o una nueva información en una imagen, y estos son algunos de los ejemplos que ya existen de algunos de los algoritmos, en donde esto es lo verdadero, como si fuera una imagen, una foto o inclusive una imagen de resonancia magnética de 7 teslas del tejido real o del cerebro real de nuestro paciente. Esta es la imagen que obtuvimos. Si aplicamos un filtro de inteligencia artificial o un kernel o un filtro de una red neuronal convolucional de 3×3, vean cómo puede llegar a mejorar un poco la diferencia entre lo que es la sustancia gris de la sustancia blanca. Si tuviéramos otro tipo de imagen en el cual obtenemos una mayor diferenciación o una mejor resolución de la imagen de la sustancia blanca por otro tipo de filtro u otro tipo de capa de red neuronal, pues obtenemos una mejor imagen en la cual lo que estamos haciendo es quitar el ruido de esta imagen. Y si obtenemos otra imagen en la cual es inclusive más borrosa, pero obtenemos aplicamos un tipo de filtro más específico, pues lo que vamos a obtener es una mejor imagen en la cual realmente se parece lo más posible a la realidad. De nuevo, esta es la parte de la convolución en donde aplicando diferentes tipos de filtros pueden llegar a ayudarnos a generar una mejor imagen. Otro tipo de estudios, que es lo que están haciendo, como se lo está explicando, a partir de un histograma o de datos crudos obtenidos del PET-CT, tratamos de primero generar un tipo de codificación y después una decodificación para tratar de inferir cómo es que se está generando una imagen o cómo debería ser una imagen. Se han incluso combinado estudios de pacientes sanos en tomografía, en resonancia magnética. Esos estudios se crean filtros y se aplican a mi estudio actual para poder inferir cómo va a ser el tejido de mi paciente. Y lo mismo con estudios patológicos. Y de aquí, de este estudio específico, se han utilizado estudios en 2 dimensiones de PET, y lo que han logrado es una disminución del ruido de hasta un 11% y hasta 100 veces más rápido. Otro tipo de estudios que están utilizando imágenes en tercera dimensión, pues este tipo de estudios, si bien son un poco más complejos porque requieren una cantidad inmensa de anotaciones, han dado muy buenos resultados. Pero quiero que pongan atención a esto. Uno de los más prometedores es el FATSPIN, bueno, no les voy a decir el nombre completo, pero lo que hace es 77,000 características en cada una de las imágenes de PET
va a estar analizando. Es un filtro que en cada una de las imágenes va a estar recorriendo el estudio de PET. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha generado que se puedan combinar estudios de PET con resonancia magnética de pacientes sanos, que se utilicen análisis matemáticos y análisis físicos de los principios básicos del PET para poder llegar a generar una imagen al final lo más parecida a un estudio de muy alta resolución donde se pueda manifestar una patología existente o verdadera. De aquí, ¿cuáles han sido los resultados o qué es lo que han llegado a generar? Esto es tal cual los datos verdaderos de nuestro paciente. Aquí están expuestos a los métodos convencionales de disminución del ruido, que ya tenemos incluso aquí mismo en nuestro PET-CT o algún otro tipo de PET-CT, pues estos son los métodos convencionales. Pero cuando se aplican métodos de inteligencia artificial por medio de Deep Learning o Machine Learning, lo que podemos observar que en comparación de los métodos convencionales obtenemos una mejor imagen y lo hacemos hasta 100 veces más rápido que lo habitual. ¿Qué otras mejorías se han obtenido? Lo mismo, métodos convencionales en comparación de dos diferentes tipos de algoritmos de inteligencia artificial, en donde el que más ha mostrado mejoría es el Fast Spin, en donde observamos cómo dentro de los métodos convencionales nos disminuyen sí el borramiento de la imagen o que la imagen esté borrosa, y aquí obtenemos la imagen con una mejor resolución, pero de diferencia, que si lo hubiéramos hecho con un método convencional dura hasta 30 minutos y utilizando este algoritmo de inteligencia artificial lo podemos hacer en 2 minutos. Ya para terminar, existen evidentemente todavía múltiples aplicaciones. De todo lo que les acabo de explicar, sé que son conceptos un poco complejos, que son algunas ocasiones difíciles de entender porque no los tenemos como una aplicación día a día, pero creo que el día de hoy pudimos entender cómo puede ser una forma de analizar, porque si nosotros no entendemos cómo se generan este tipo de algoritmos, pues va a ser difícil que podamos entender cuando cometen un error, porque nada de lo que tenemos enfrente de nosotros, aunque sea ya caracterizado por medio de inteligencia artificial, pues nada de toda esa información 100% es segura. Existen todavía múltiples tipos de errores y de sesgos que se presentan. De los estudios más actuales que se están realizando, como les expliqué hace un momento, pues muchos tienen que ver con el uso de FDG. Muchos de ellos tienen que ver en estudios de imagen cerebral, principalmente para enfermedades neurodegenerativas crónicas, como lo es Parkinson y Alzheimer. Esto ha sido incluso de los estudios más fondeados en los últimos 5 años para tratar de determinar o de detectar en etapas más tempranas este tipo de enfermedades. E inclusive, este es un artículo que acaba de salir en abril 25 de este año, en el cual pues lo que nos está hablando es de un algoritmo que acaba de salir que promete un diagnóstico más oportuno y temprano a un menor tiempo de costo, reducción de tiempo y reducción de ruido en PET-CT para pacientes que presentan Parkinson. A manera de conclusión, pues la inteligencia artificial aplicada en PET-CT e inclusive en resonancia magnética es un campo emergente, que si bien no lo entendemos a ciencia cierta, creo que deberíamos por lo menos basarnos en los conceptos básicos para poder determinar cuando existe algún tipo de error y sus posibles aplicaciones. Dentro de las próximas aplicaciones, como ya lo vimos, es la adquisición y formación de imágenes, la reconstrucción de imágenes, la corrección de artefactos, la atenuación y reducción, así como la dispersión de la radiación para poderla disminuir y generar algún tipo de análisis cuantitativo. Dentro de las oportunidades, pues esto no lo pueden hacer ni los ingenieros de forma única, requieren 100% de que alguien experto en imagen pueda ayudarlos para poderles dar los hallazgos verdaderos, y también se requieren en algunas ocasiones de estudios histopatológicos, de algún otro tipo de especialidad que en conjunto puedan llegar a crear este conocimiento, lo cual sí o sí va a ser un tipo de medicina que va a ser centrada en nuestros pacientes para su beneficio y el de sus enfermedades. Y pues esta frase me ha gustado mucho desde que la vi por primera vez. Es prácticamente lo mismo que hemos visto desde la carrera. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Y en este momento, pues si los datos les ponemos atención
si están frente de nosotros, aunque no sean visibles para el ojo humano, van a poder darnos algún tipo de información la cual va a servir para nuestros pacientes. No sé si tengan algún tipo de pregunta. Excelente, Lalo. Aquí me lo eché, no jalo. Ya le quité las pilas y las volví a poner. No aplico la Carmelilla. Los quise reiniciar y no jalo. Aquí, por ejemplo, como bien Lalo dice, este es un campo relativamente emergente. Lalo lo pudo haber visto durante la información que recabó. Ahorita incluso hay un challenge de inteligencia artificial en PET de la Sociedad Europea de Imagen Híbrida, asociado con MICAI. No sé si has escuchado algo, Lalo. En este caso están fondeando, bueno, van a recompensar con hasta 18,000 euros, 17,000 euros a los primeros 7 que presenten un algoritmo de Machine Learning. Como ya dijo Lalo, este algoritmo lo que va a hacer, lo que buscan es precisamente segmentar el cuerpo completo, ¿verdad? De manera en la que, bueno, pues puedas tú predecir qué es normal y qué es anormal. Entonces, en este caso si alguien está interesado, Lalo, que tiene la información, básicamente con este artículo hagan cuenta que sería como que una base, ¿verdad? Esta me llegó apenas precisamente al ayer o el viernes también, ¿verdad? De que acaba de empezar este como challenge. Y les digo, la verdad es que ahora la tendencia es, así como empezó con radiología, con TAC, y luego se fue escalando un poco a resonancia, ahora ya vamos en la parte de cero. Y así como dice Lalo, pues finalmente, y muchas veces lo ha comentado el doctor Elizondo, no es algo que nos va a sustituir, pero si te va a sustituir en el campo en el que dices, bueno, es que yo no lo sé hacer, yo no lo sé manejar, y contra quien sí lo sabe hacer, sí lo sabe manejar, bueno, pues ahí es donde te va a sustituir, ¿no? Finalmente la máquina, ¿no? Entonces, en este caso, está abierta esta puerta, esta ventanita de este challenge para el que esté interesado, de un algoritmo de Machine Learning para segmentación de cuerpo completo en PET-CT. Y del resto, la verdad es que no, creo que Lalo lo explicó de una manera muy educativa para que puedas entender poco a poco estos conceptos que, como decía Lalo, si no los tienes a un inicio frescos, pues a veces te cuesta el trabajo de decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es ese sinograma? ¿Y qué es esa inversa de Fourier, que era la fórmula que te ponía ahí Lalo? Que finalmente es una fórmula matemática en donde te da la reconstrucción iterativa o el hacerlo múltiples veces. Entonces, bueno, pero poco a poco van a ir familiarizándose más. ¿Por qué? Porque es algo que nos toca, nos compete. Si vieron en la gráfica que ponía Lalo, uno de los segmentos más importantes de Deep Learning era radiología, los aprobados por la FDA, Lalo. Sí. Donde al menos era, yo creo que un tercio de la imagen, ¿verdad? Son de radiología. Vean cómo de hecho es el más amplio. Entonces tenemos sí o sí que estar en este ámbito. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Gracias.